Muy buen día chicos, el día de hoy vamos a resolver lo que es el deber número 2 de cálculo de varias variables. El tema es curvas de nivel. Recuerden chicos que si tienen alguna duda, escriban en los comentarios que yo responderé inmediatamente. Y no olviden de compartir el video y suscríbanse chicos. Bien, comencemos. El ejercicio número 1, literal A, me dice que considere la siguiente superficie. Esta superficie que ustedes observan aquí. Me dicen dibujar las curvas de nivel correspondientes a los valores de z igual 1, 2, 3 y 4. Entonces, las curvas de nivel se grafican en el plano cartesiano. Como ustedes lo ven, ya lo dibujé aquí, para que salga todo bien el gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo tú hallas las curvas de nivel? Simplemente tienes que reemplazar los valores de z en tu superficie. El valor de z1 lo reemplazas aquí, el valor de z2, z3 y z4 lo reemplazas y te van a quedar diferentes curvas. Y esas son las curvas que tú vas a tener que graficar aquí en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué sucede si z vale 1? Si z vale 1, aquí te va a quedar 1 menos 1, 0. Y te va a quedar 0 igual a toda esta ecuación de acá. Entonces voy a escribirla, pero ordenada. X menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 0. Y esta es la curva que tú tienes que graficar en el plano cartesiano. Entonces, tú tienes que identificar qué figura es esta. Pueden ser diferentes figuras. Puede ser un punto, puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, o puede ser una hipérbola. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esas figuras, chicos. Entonces tú tienes que saberte las ecuaciones de cada una de estas figuras, y no solamente las ecuaciones, sino que tienes que saber graficar cada una de esas figuras. Si z vale 1, me queda esta ecuación, y esta ecuación es la ecuación de un punto. Y no cualquier punto, sino que es el punto 2,2. Y ese es el punto que tú debes graficar aquí, el punto 2,2. Esa es tu primer curva de nivel. Si z vale 2, te va a quedar aquí 2 menos 1, 1. Y la ecuación que te va a quedar es x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Te queda esa ecuación. Y tú tienes que identificar qué tipo de figura es esa. Y esta de aquí no es nada más que la ecuación de una elipse. Una elipse que tiene centro en 2, 2. Y aquí está ubicado el centro. ¿Y cómo graficas la elipse? Pues el valor que está debajo de la y, le sacas raíz, te va a quedar raíz de 4, 2. Quiere decir que te vas a tener que mover 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces te mueves 2 para arriba, llegarías hasta el 4. Te mueves 2 para abajo, llegarías hasta aquí al 2. El valor que está debajo de la x vendría a ser el 1. A este 1 le sacas raíz, sigue siendo 1. Eso quiere decir que te vas a mover 1 hacia la derecha y 1 hacia la izquierda. Por lo tanto vas a llegar hasta estos puntos. ¿Sí? Unes estos 4 puntos y se te forma tu elipse. Y esa vendría a ser la segunda curva de nivel, cuando z vale 2. ¿Qué pasa si z vale 3? Si z vale 3, entonces te va a quedar aquí 3 menos 1, 2. Y por lo tanto esta ecuación te va a quedar x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 2. Si yo divido todo para 2, entonces me va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 2 más y menos 2 al cuadrado sobre 8 igual a 1. Y esta ecuación que está aquí es la que tú tienes que graficar. Primero, identificar qué figura es. Esto de aquí no es nada más que la ecuación de otra elipse. ¿Sí? Es la ecuación de una elipse. El centro es 2,2, ya está ubicado aquí el centro. ¿Cómo la graficas? El valor que está debajo de la x te dice que es 2, pero tú le sacas raíz, te va a quedar raíz de 2. Quiere decir que desde el centro te mueves raíz de 2
hacia la derecha y raíz de 2 hacia la izquierda. Eso te va a quedar más o menos por aquí. ¿Sí? Porque de aquí hasta acá es 1, entonces raíz de 2 es un poquito más grande, hasta acá. Y lo mismo para acá, hasta acá. Y el valor que está debajo de la y es 8, pero tú le sacas raíz, te va a quedar raíz de 8. Eso va a ser un poquito más grande que 4, pero menos que 5. O sea, va a estar más o menos por aquí. Por aquí más o menos va a estar. Para arriba y para abajo. O sea, te mueves raíz de 8 por arriba y raíz de 8 para abajo. Es decir, esto va a caer más o menos por aquí, antes del menos 1. ¿Sí? Y listo, unes estos 4 puntos y se te forma tu elipse. Entonces la elipse va a pasar aquí también por el 3, de esta forma. Obviamente, ¿no? Si ustedes tienen tienen cómo graficarlo un poquito mejor, pues lo hacen mejor. Yo aquí estoy haciendo simplemente un bosquejo, ¿ya? Entonces no me va a salir tan perfecta la gráfica. Si la pusiera en un graficador, pues ahí ya obviamente va a mejorar, ¿no? Entonces miren, ahí ya tenemos a la tercera curva de nivel. La primera es el punto, la segunda es la elipse, la tercera es la elipse más grande. Y lo mismo hacemos si z vale 4. Si z vale 4, entonces te va a quedar ahora aquí en la ecuación 4 menos 1 sería 3, y por lo tanto la ecuación te va a quedar x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 3. Divides todo para 3 y te va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 3 más y menos 2 al cuadrado sobre, sería 12, igual a 1. Y listo, tú tienes que identificar qué figura es esta, y esta de aquí no es nada más que otra elipse, que también tiene centro en 2,2, es decir, aquí va a estar el centro. ¿Cómo la graficas? De la misma forma, el valor que está debajo de la x, le sacas raíz, sería raíz de 3, eso quiere decir que te mueves raíz de 3 para la derecha y raíz de 3 para la izquierda. Eso de ahí te va a quedar, a ver, si te mueves hacia la derecha te va a quedar un poquito más acá, y si te mueves hacia la izquierda te va a quedar por aquí más o menos. ¿Sí? Y ahora el valor que está debajo de la y, le sacas raíz, sería raíz de 12. Eso va a ser raíz de 12 hacia arriba y raíz de 12 hacia abajo. Entonces te mueves, raíz de 12 va a pasar al 5, pero no pasa al 6, por aquí más o menos. Raíz de 12. Y también raíz de 12 hacia abajo, desde el centro, ¿no? Aquí está ubicado el centro. Hacia abajo te va a quedar más o menos por aquí. Después del menos 1, pero no pasa al menos 2. Listo, tienes esos 4 puntos, este y este. Unes esos puntos y se te forma la elipse. Y listo. Esas son las curvas de nivel que te piden graficar para z igual 1, 2, 3 y 4. Primero el punto y luego vienen 3 elipses. Espero que haya quedado claro, chicos. Si tienen alguna pregunta, escriban en los comentarios que yo responderé inmediatamente. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio B es muy similar. Me dicen considere la superficie, esta superficie de aquí. Me piden dibujar las curvas de nivel correspondiente a z igual 0 y z igual 1. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, ya he dibujado el plano cartesiano para que el gráfico salga bien. Entonces, para dibujar las curvas de nivel reemplazamos estos valores de z cuando z vale 0 y cuando z vale 1. Si z vale 0, entonces me va a quedar la siguiente ecuación. Y menos 2 al cuadrado menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a z, pero z vale 0. Y listo, me queda esta ecuación de aquí. Ustedes tienen que identificar qué tipo de figura es. Por ejemplo, esta parte de aquí la puedo mandar acá al otro lado y me va a quedar y menos 2 al cuadrado igual a x menos 3 al cuadrado sobre 4. Si yo aplico raíz de ambos lados, aquí me va a quedar que y menos 2 es igual a más menos x menos 3 sobre 4. Y por lo tanto, si yo despejo la y me va a quedar que es igual a 2 más menos x menos 3 sobre 4. Y listo. ¿Qué figura es esta de aquí?
Simplemente son dos rectas. Una recta con pendiente positiva y otra recta con pendiente negativa. Y eso es lo que tú tienes que hacer, graficar estas rectas. Por ejemplo, la primera recta es 2 más x menos 3 sobre 4. Y la segunda recta es 2 menos x menos 3 sobre 4. Esas son las dos rectas que hay que graficar. Ya, entonces la recta con pendiente positiva me va a quedar de esta manera. Pasa por el punto 3, 2. Y viene de esta forma aquí. Ahí viene de esta forma. Aquí atraviesa por el menos 1. De esta forma. Aquí pasa por el punto 3,2. Y pues aquí se viene de esta manera. Y continúa de esa forma. Listo. Esa es la recta con pendiente positiva, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que saber graficar bien todas estas curvas, las que les mencioné al inicio. Recta, parábola, circunferencia, elipse, hipérbola. ¿Y cuál es la ecuación de un punto, no? Listo, ahí tenemos graficada la recta. La otra recta va a ser similar, pero con pendiente negativa. ¿Ya? Entonces vamos a tener una recta de esta forma. Va a ser de esta manera. Listo, va a ser de esa forma. Pasa aquí por el punto 7. Ahí tenemos. Esta de acá es la recta Y1 y la de acá es la recta Y2. Ya. Ahí tenemos a la primera curva de nivel cuando z vale 0. Ahora, ¿qué pasa si z vale 1? Aquí reemplazamos el valor de 1 y la ecuación nos va a quedar ahora así. Y menos 2 al cuadrado menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y me queda esta curva. Y tú tienes que identificar qué curva es esta de aquí. Y esto de aquí no es nada más que una hipérbola. Una hipérbola que tiene centro en 3,2. Es decir, el centro de la hipérbola va a estar exactamente aquí. ¿Cómo graficas la hipérbola? Pues igual que como graficamos la elipse. El valor que está debajo de la y viene a ser 1. Tú le sacas raíz, sería 1 mismo. Quiere decir que tienes que moverte 1 para arriba y 1 para abajo. Y desde aquí empiezas a graficar la hipérbola. Esta hipérbola, por este negativo, quiere decir que va a ser una hipérbola vertical. ¿Ya? Entonces, todas estas condiciones ustedes ya tienen que sabérselas para poder graficar bien una hipérbola. Entonces, el gráfico de esta hipérbola va a ser de esta forma. Y acá, pues, va a ser de esta forma. ¿Sí? Y ahí se ve un poquito mejor. Y en la parte superior lo mismo. En la parte superior la hipérbola va a ser de esta forma en cambio. Y acá va a ser de esta forma. ¿Sí? Recuerden que es un bosquejo, ¿no? Ustedes pueden hacer en un graficador para que salga bien el gráfico. O hacerlo con alguna regla o algo así para que salga mucho mejor. Entonces ahí tenemos a la hipérbola inferior y a la hipérbola superior. Listo, chicos, ese sería el ejercicio número B. Que me piden graficar las curvas de nivel para z igual 0 y para z igual 1. Bien, chicos, el ejercicio número 2 se trata de curvas en el espacio. Me dice que represente la gráfica en el espacio de las curvas literal A, B y C, ¿sí? Hay que ver cuántos literales nos dan y determine su parametrización, ¿sí? Esta parte de aquí la vamos a dejar para el último. Primero lo que vamos a hacer es graficar, como me piden aquí, en el espacio a esta curva de aquí. El literal A es z igual a y menos 2 al cuadrado
menos x menos 3 al cuadrado sobre 4, y eso lo vamos a intersectar con y igual a 0. Una vez que nosotros intersectemos estas dos superficies, el resultado va a ser una curva, y nosotros lo que tenemos que hacer es parametrizar esa curva de intersección. ¿Está claro? Entonces, vamos a graficar primero esta figura de aquí. Z igual a y menos 2 al cuadrado menos x menos 3 al cuadrado sobre 4. Esto de aquí es la gráfica, es la ecuación de un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Es la gráfica de un paraboloide hiperbólico. Y en cambio acá es la ecuación de un plano. El plano y igual a 0, que viene a ser como el plano ZX, ¿no? Entonces, grafiquemos el paraboloide hiperbólico. Si ustedes se dan cuenta, el paraboloide hiperbólico no tiene centro en el origen, tiene centro en 3, 2, y en Z sería Z menos 0, que sería 0. Entonces, el centro vendría a ser el punto 3,2,0. Entonces, primero grafiquemos al centro, te mueves 3 en X debería ser más o menos por aquí, una estimación nada más. Te mueves 2 en Y, entonces 2 en Y voy a ponerlo por acá para que se vea bien el gráfico. Aquí estamos 2 en Y, y en Z no te mueves, te quedas en 0, por lo tanto aquí está el centro de la figura. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en este punto? Lo que voy a hacer es un plano ficticio. ¿Sí? Un plano ficticio, es decir, de esta forma. Siempre que el centro es diferente del origen de coordenadas, entonces ustedes aquí en el centro hagan un plano ficticio, o sea, un nuevo plano en el espacio, de esta manera. Este vendría a ser el eje Z, pero le vamos a poner Z'. Para acá vendría a ser el eje Y. Acá el eje Y negativo, obviamente. Pero en vez de Y le vamos a poner Y'. Y así de manera inclinada vendría a ser, o hacia el frente, ¿no? Vendría a ser el eje X. Pero nosotros le vamos a poner X'. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que ya tenemos ahí graficado el nuevo plano. Para abajo vendría a ser el eje Z negativo. Siempre que el centro sea diferente del origen, acostúmbrense a hacer esto, que ahí es mucho más rápido graficar la figura. Entonces vamos a graficar en este plano que está de azul, ya no en el de rojo, sino en el de azul. Como aquí está ubicado mi centro, entonces a la ecuación tú le quitas el centro. Si tú le quitas el centro, la ecuación te va a quedar así: Z igual a y cuadrado menos x cuadrado sobre 4. Y esta es la figura que tú vas a graficar en tu nuevo plano, x', y' y z', porque tu centro vendría a ser como el origen de coordenadas. Entonces ya le puedo quitar el centro y me va a quedar esta ecuación. Si no pueden graficar la ecuación de un paraboloide paraboloide hiperbólico directamente, entonces lo que pueden hacer son trazas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacen la traza cuando y vale 0? Si y vale 0, entonces te va a quedar aquí z igual a menos x cuadrado sobre 4. Y graficamos esta traza. ¿Qué traza es esto de aquí? Esto de aquí es una parábola. ¿Sí? Entonces tú graficas la parábola, está en el plano ZX. Y es cóncava hacia abajo. Entonces la parábola debería ser más o menos como esto. En el plano ZX, pero vendría a ser Z', X'. De esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa vendría a ser mi parábola en el plano ZX. Recuerden que el plano ZX es este plano que está como que inclinado. Por eso es que yo hago la parábola así un poco inclinada. Listo. Si hago la otra traza cuando x vale 0, entonces la ecuación te va a quedar z igual a y cuadrado. ¿Qué traza o qué curva es esto de aquí? También es una parábola. ¿Sí? Pero esta parábola está en el plano ZY. Pero acá vendría a ser el plano Z', Y', porque estamos graficando en el nuevo plano, ¿sí? En el plano de azul.
Entonces esa parábola viene a ser una parábola cóncava hacia arriba, y en el plano Z' y A', que viene a ser el plano de frente a nosotros, y por lo tanto la parábola debería ser de esta manera. Totalmente frontal a nosotros, de esa forma. Y ya con esas dos curvas, o con estas dos trazas, tú ya deberías saber cómo se hace el paraboloide hiperbólico. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aquí en la parte de acá arriba hago una especie como que de parábola acostada, de esta manera. En la parte de acá también una especie de parábola acostada, de esa forma. Sí, o sea, el detalle es que tú tienes que ya saberte los gráficos. Entonces, haciendo un par de trazas, tú ya deberías saber cómo va a ser tu figura. Luego lo que vamos a hacer es esto de aquí, este punto, lo voy a bajar totalmente recto. ¿Sí? El punto de acá también. Totalmente recto. Y lo que voy a hacer ahora es unir este punto y este punto, pero en forma de parábola, de esta manera. ¿Ya? De esa manera. Lo mismo deberías hacer con los otros puntos. Por ejemplo, el punto de acá arriba lo bajas totalmente vertical hasta ahí, pero en la parte de acá ya no se vería. Por eso es que le voy a poner segmentado. El punto de acá, pues este punto parece que sí se va a ver. Lo trazo por ahí totalmente vertical, hasta ahí nada más. Y con estos tres puntos, con este punto de acá y este punto de acá. Bueno, este punto lo voy a hacer un poquito más abajo. Por aquí. Con estos tres puntos formo una especie de parábola. Como esto de aquí está por dentro, o sea, está en la parte de atrás, no se va a ver, por eso lo voy a dibujar segmentado. La parábola segmentada. Totalmente segmentada, de esa forma. Aquí, en cambio, aquí ya se va a ver este pedacito. Y listo, miren, ahí tenemos perfectamente dibujada al paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Es lo mejor que pude hacer, ¿no? Listo, esa es la primera superficie. La otra superficie es el plano y igual a 0. Entonces, el plano y igual a 0 viene a ser el plano ZX. Entonces, pero ya ese plano vendría a ser el plano, el de rojo, el plano ZX de rojo. Ya no vendría a ser el plano Z'X'. Yo utilicé el plano de azul para poder graficar el paraboloide hiperbólico porque el centro es diferente del origen. En cambio, el de acá simplemente es el plano y igual a 0, que ese vendría a ser el plano ZX, el que ustedes observan aquí. Entonces, si yo grafico el plano ZX, aquí, miren, aquí, que vendría a ser el plano y igual a 0 de esta manera. Trazo aquí un plano. Acá también. A ver, déjenme ver de esta manera. Listo, miren, ahí el plano que está en negro. Este vendría a ser mi plano y igual a 0. Pero este plano está encima del plano ZX. ¿Sí? Está encima del plano ZX. ¿Está claro? O sea, si yo lo quiero observar bien, entonces debería tener algo como esto. Aquí está el plano ZXY y este plano y igual a 0 vendría a ser este plano de aquí. Pero también su parte negativa, que viene a ser la que está acá abajo y la que está del otro lado de acá, ¿no? De esa forma. Ese vendría a ser el plano y igual a 0, que es el que estoy trazando aquí. Listo, entonces, si tú intersectas el paraboloide hiperbólico con el plano y igual a 0, ¿qué figura se te forma? Eso es lo que te están preguntando. ¿Cuál es la curva que se te forma? Y esa curva parametrízala. Entonces, la curva que se va a formar la voy a pintar aquí de color rojo. Por ejemplo, aquí tengo el paraboloide hiperbólico, que es el que está de lápiz, y el plano de negro que estamos intersectándolo. Aquí pueden ver que se forma un punto de corte.
entonces el plano va a cortar al paraboloide hiperbólico. Y lo que se va a formar es una especie como... por aquí va a aparecer también un punto de corte. Se va a formar aquí algo como esto. Si ustedes imaginan el gráfico un poco en su mente, el resultado va a ser una especie de parábola. ¿Sí? Ese va a ser el resultado de la intersección entre el paraboloide hiperbólico y el plano y igual a 0. Esa sería la intersección. ¿Cómo yo hago analíticamente esto de aquí? Pues simplemente reemplazo, o sea, y igual a 0 lo intersecto con este paraboloide. Este valor de 0 lo reemplazo aquí en la y. Voy a poner aquí intersección. Entonces el valor de y igual a 0 lo reemplazo en la ecuación del paraboloide y me va a quedar z igual a 0 menos 2 sería menos 2 al cuadrado sería 4 menos x menos 3 al cuadrado sobre 4. Y listo. Aquí ustedes pueden observar que esto de aquí no es nada más que una parábola. Para poder parametrizar esta curva de intersección, que es la parábola, primero tienes que llevar la parábola a su forma general, o a su forma canónica, que digamos. ¿Cuál es la forma canónica? La siguiente, bueno, aquí como estamos trabajando con las variables x y z, entonces la ecuación canónica debería ser de esta forma. X menos h al cuadrado igual a, como la parábola es cóncava hacia abajo, sería menos 4p por z menos l. Esa sería la ecuación canónica de la parábola. Y entonces esta ecuación de aquí, para poder parametrizarla, la voy a llevar a esta forma. Entonces este 4 lo puedo poner acá como menos 4, quedaría z menos 4 igual a menos x menos 3 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Este 4 lo mando acá a multiplicar. Y el menos también multiplico todo por menos y me va a quedar lo siguiente. Menos 4, z menos 4 igual a x menos 3 al cuadrado. Entonces, si ustedes ordenan esto de aquí, te va a quedar x menos 3 al cuadrado igual a menos 4p, pero a p le voy a poner que vale 1, la forma que está acá, por z menos l y l vale 4. Y listo, miren, ya he conseguido la ecuación canónica de esa parábola. ¿Para qué hago este procedimiento? Para poder parametrizar la parábola. Si ustedes quieren parametrizar la parábola, voy a poner aquí paramétrica. ¿Ya? Si quieren parametrizar la parábola, primero observan el término cuadrático de la parábola, que vendría a ser el de aquí, x menos 3 al cuadrado, y entonces ustedes dicen que una variable t es igual a lo que está dentro, que vendría a ser x menos 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar que x va a ser igual a t más 3. ¿Ya? Y como segundo, si este valor yo lo reemplazo en la ecuación, es decir, x menos 3 lo estoy cambiando por t, por lo tanto la ecuación de acá me va a quedar t al cuadrado igual a menos 4, z menos 4, y de aquí puedo despejar la z, este menos 4 lo paso acá a dividir con el menos todavía, todo con el menos sería t cuadrado sobre menos 4, de esta forma, igual a z menos 4, y por lo tanto si yo despejo la z va a ser igual a 4 menos t cuadrado sobre 4. Y listo, aquí tengo la variable z. Por lo tanto, la paramétrica de la parábola va a ser x igual a t más 3, ¿sí? Y z igual a 4 menos t cuadrado sobre 4. Donde la variable t pertenece a los reales para que cubra toda la parábola. Y listo, chicos, miren, así es como se resuelve todo el ejercicio número 2. Si tienen alguna pregunta, escriban aquí en los comentarios. No olviden suscribirse y compartan el video con sus amigos, chicos. Espero les haya gustado esta resolución. El literal B de igual forma me pide que grafique esta superficie y esta superficie. Una vez que yo grafique estas dos superficies, las intersecto
y la intersección tengo que parametrizarla. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos graficando primero esta superficie de aquí. Si yo divido todo para 4, me va a quedar z menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Sí? Listo, ahí tengo esa superficie. Si ustedes se pueden dar cuenta, esto no es nada más que la ecuación de una hipérbola. ¿Ya? La ecuación de una hipérbola, pero tienen que graficarla en el plano ZY. Una vez que grafican esta hipérbola, como la ecuación es de dos variables, lo que vas a tener que hacer es estirarla con respecto al eje que falta. ¿Cuál es el eje que falta en esta ecuación? El eje X. Entonces esta hipérbola, una vez que tú grafiques esta hipérbola, la estiras con respecto al eje X. ¿Ya? Listo, vamos viendo cómo es esto de aquí. Listo, vamos graficando la hipérbola. Si ustedes se pueden dar cuenta, la hipérbola tiene centro en 2 en Z y 2 en Y. Entonces va a ser, y en X obviamente 0, ¿no? Entonces te mueves 2 en Z, 2 en Y. Vamos poniéndolo por aquí. Voy a ponerlo un poquito más arriba. A ver, voy a poner por aquí 2 en Z y 2 en Y. Listo, ahí está el centro de la hipérbola. Entonces, recuerda lo que hicimos en el ejercicio anterior. Si el centro no es el 0,0, entonces tú dibuja un nuevo plano. Dibuja un nuevo plano donde el centro sea el punto que en este caso sería el 2,2. Entonces aquí voy a dibujar un nuevo eje Z que le vamos a llamar Z'. Para abajo obviamente sería el negativo. Un nuevo eje X que vendría a ser, perdón, un nuevo eje Y que vendría a ser este eje Y, pero sería Y'. Y obviamente para acá sería el negativo de Y'. Y un nuevo eje X que vendría a ser este eje de X, el de aquí, que le vamos a llamar eje X', y el eje X negativo vendría a ser para allá al fondo, de esa manera. En ese plano vamos a graficar nuestra figura. Entonces, ¿qué quiere decir este valor de aquí abajo? El valor que está debajo de la Z, tú le sacas raíz, te quedaría 2, quiere decir que te debes mover 2 para arriba y 2 para abajo, pero en tu nuevo eje, ¿no? Que vendría a ser el eje Z'. Entonces te mueves 2 para arriba, vas a llegar obviamente hasta 4, y obviamente te mueves 2 para abajo, vas a llegar hasta este punto de aquí, 0. Que sería 0, ¿no? 0 en X. O 0 en Z también. Listo, y aquí dibujamos las hipérbolas. Por ejemplo, la hipérbola ¿para dónde sería? Este negativo, como está en la Y, quiere decir que la hipérbola se abre de manera vertical. Es decir, de esta forma. ¿Ya? Aquí tenemos a la hipérbola que está hacia arriba. Y acá sería la hipérbola que va hacia abajo. De esa manera. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tienes que hacer con esas hipérbolas? Tienes que estirarlas con respecto al eje X. Entonces, estas hipérbolas, estíralas con respecto al eje X. Mira cómo es el eje X. En este caso vendría a ser el eje X', que es nuestro nuevo eje. De manera inclinada, entonces estas hipérbolas tienes que estirarlas de esta forma. Tanto para el frente como para atrás. ¿Sí? Y este punto también lo estiraríamos. Y aquí quedaría nuestra hipérbola de esta manera. ¿Sí? O sea, esa sería nuestra superficie, de esta manera. ¿Sí? Voy a borrar un poco la parte que dibujé al inicio, para que se vea mejor.
¿Ya? Listo, esa sería la hipérbola superior estirada. Y la inferior también la estiramos, tanto para el frente ¿sí? Si ven, ahí la estiré para el frente y también la estiro para atrás. De esta manera. Todo lo que está segmentado quiere decir que eso no se va a ver, porque eso está dentro de la figura o atrás de la figura. Entonces voy a borrar esta parte que hice al inicio para que se vea mejor. O sea, la hipérbola que dibujé al inicio la voy a borrar. Y el gráfico me quedaría de esa forma, chicos. Esa sería nuestra superficie, todas las dos. Serían nuestra superficie z menos 2 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado igual a 4. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice que tengo que intersectarla con x igual 0. ¿Qué cosa es x igual 0? Esto de aquí, x igual 0, no es nada más que un plano. ¿Y cuál plano es ese? El plano ZY. ¿Sí? Entonces, tengo esta superficie y yo voy a trazar el plano x igual a 0. Ya, entonces el plano x igual a 0 vendría a ser de esta manera. Voy a dibujarlo un poco grande. ¿Ya? Ese vendría a ser nuestro plano x igual 0. Y entonces aquí viene la parte en la que tú tienes que imaginar un poco y te preguntas, a ver, ¿cuál sería la intersección entre estas dos superficies con el plano x igual a 0? Y pues la intersección te va a quedar algo como esto. Aquí lo voy a dibujar de color negro también, ¿sí? Para que se vea bien. Aquí tú puedes ver que hay un punto de corte, al igual que acá hay un punto de corte. Y entonces, como esto es un plano totalmente vertical, va a cortar a esta figura de esta manera. Se te va a formar aquí una especie de parábola, pero lo mismo va a suceder acá abajo, ¿sí? Aquí se te va a formar una especie de punto de corte, y el corte va a ser nada más que una parábola. ¿Sí? De esa forma. Entonces, si unimos las dos, obviamente va a ser ¿qué figura? Una hipérbola. ¿Sí? Aunque estas hipérbolas deberían estar un poco más atrás, ahí es donde va a ser la intersección, un poco más atrás. Donde dibujamos las hipérbolas al inicio, ¿se acuerdan? Ahí van a estar estas hipérbolas que acabo de dibujar de negro. Entonces, ¿y esas hipérbolas en qué plano van a estar? Van a estar en el plano ZY o en el plano x igual 0. En otras palabras, van a ser estas mismas hipérbolas que están aquí. Solo que ya no la vamos a tomar como superficie, sino que ahora la vamos a tomar como hipérbolas en un plano. ¿Sí? ¿Sí? Ya no la vamos a tomar como superficie, sino que ahora las tomamos como netamente hipérbolas, que están ubicadas en un plano cartesiano nada más. Vendrían a ser estas mismas hipérbolas, ¿sí? Que están aquí. Ahora, esta sería la intersección, ¿no? La intersección entre esta superficie con esta superficie. Listo. ¿Cómo se parametriza? Porque lo que me piden es parametrizar, ¿no? ¿Cómo se parametriza la curva de intersección que vendría a ser la hipérbola? Pues para esto de aquí ya hay una ecuación que van a tener que aprendérsela. La paramétrica de una hipérbola va a ser la siguiente. A ver, si ustedes se dan cuenta, estas hipérbolas se abren hacia arriba, o sea, son hipérbolas verticales. Si ustedes tienen hipérbolas verticales,
Entonces la parametrización va a ser la siguiente. Y igual a B, perdón, Y va a ser igual a por tangente de T más H. Bueno, en este caso, como está la Y, se trabaja con la K más K. Y Z igual a B por secante de T más L, donde la T va a ir de 0 a 2pi para tener toda la hipérbola. Y entonces esa es la paramétrica que tienen que aprendérsela. Porque está ubicada en el plano ZY. Por eso queda de esta forma. Primero la Y y luego la Z. Entonces en nuestro problema, el centro, que es K y L, viene a ser 2 y 2. ¿Sí? K vale 2 y L vale 2. K es con la Y y L es con la Z. Z2, Y2. Y el valor de A y B, pues miren, el valor de A es el que está con la Y. Entonces aquí el valor que está debajo de la Y es 4. Si le sacan raíz, ese es el valor de A, que sería 2. Y el valor de B acompaña a la Z. Entonces el valor que está debajo de la Z es 4, pero si le sacas raíz te quedaría 2 mismo. Y por lo tanto ya con eso podemos parametrizar la curva de intersección entre estas dos superficies que está aquí, que vendrían a ser estas hipérbolas de negro. Nos quedaría de la siguiente forma: Y igual a A vale 2 por tangente de T, más K vale 2, y Z igual a B vale 2 por secante de T, más L, pero L también vale 2. Y donde decimos que T va a ser de 0 a 2pi para cubrir todas las dos hipérbolas. Y listo, esta es la parametrización que nos están pidiendo, chicos. ¿Sí? El literal C me dice que lo mismo, grafique estas dos superficies. Aquí tengo un plano. Este es el plano Z igual 0, que vendría a ser el plano XY. Y aquí me dan esta ecuación que viene a ser la superficie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es una curva, perdón, es una superficie que tiene dos variables. Por lo tanto, lo que vas a tener que hacer es graficar esta curva y estirarla con respecto al eje que falta. ¿Cuál es el eje que falta? El eje Z. Sí, entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí no es nada más que la ecuación de una elipse. La elipse tiene centro en 0,1, entonces 0 en X y 1 en Y, va a estar por aquí, está el centro. Y entonces, el valor que está debajo de la Y quiere decir que tienes que moverte, a ver, si está el 4, le sacas raíz, quiere decir que tienes que moverte 2 hacia arriba en el eje Y y 2 hacia abajo en el eje Y. Entonces vamos a tener que va a llegar hasta por acá. Llegaría a ver 1, le sumo aquí, llegaría hasta el 3 y acá llegaría hasta ¿dónde? Hasta el menos 1. ¿Sí? Y lo mismo con el eje X. Debajo de la X está el número 1. Entonces al 1 le sacas raíz, sigue siendo 1. Y por lo tanto quiere decir que te mueves 1 hacia acá en el eje X y 1 hacia allá al fondo en el eje X. ¿Sí? Por lo tanto, unes estos 4 puntos y esa es la gráfica de tu elipse. Ahora, ¿qué vas a tener que hacer con esa elipse? Vas a tener que estirarla. ¿Con respecto a qué eje? Al eje Y, que es el eje que falta, es decir, de esta forma. Toda esa elipse tú la estiras con respecto al eje Y. Y te va a quedar una curva de esta forma, una superficie de esta forma. La estiras tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Listo, y nos queda una figura de esa forma. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues graficar al plano Z igual 0. El plano Z igual 0 no es nada más que el plano XY. Por lo tanto, aquí el plano XY lo dibujo
vendría a ser de esta forma. ¿Sí? Acá también en la parte de acá atrás vendría a ser de esta forma. Sale por acá. Ya esto que estoy dibujando segmentado es lo que está en la parte de atrás, eso no se ve. Y aquí completo el plano, ¿no? Listo. Esto de aquí es el plano Z igual 0. Y entonces, si ustedes se pueden dar cuenta claramente al intersectar este cilindro como cilindro con una base de elipse, ¿no? Porque esto de aquí es una elipse. Al intersectar este cilindro con este plano, lo que se va a formar en la intersección viene a ser esta curva que ustedes observan aquí. La curva que dibujamos al inicio. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, la intersección entre estas dos figuras me queda como resultado esta elipse, que viene a ser esta elipse, solo que ahora ya no vas a estirarla, sino que simplemente te quedas con la elipse. Es decir, va a ser y menos 1 al cuadrado sobre 4 más x cuadrado sobre 1 igual a 1. Esa es la intersección entre estas dos figuras. Esta elipse que está aquí. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora lo que debemos hacer es parametrizar esa elipse. Entonces aquí tienes que acordarte o aprenderte cuál es la paramétrica de una elipse. Y entonces la paramétrica de una elipse es, bueno, como en este caso estamos trabajando en el plano X y Y, aquí pueden observar la intersección está en el plano X y Y, entonces la X la vas a cambiar por A coseno de T más H, y la Y la vas a cambiar por B seno de T más K. Y el valor de T, como es toda la elipse, va a estar entre 0 y 2pi. H y K, ¿qué cosa es? El centro de la elipse. Entonces aquí tú puedes darte cuenta que el centro está en 0 en X y 1 en Y. Entonces H vale 0 y K vale 1. ¿Y qué cosa es el valor de A y B? Pues el valor de A es el que está debajo de la X, pero aplicándole raíz. El que está debajo de la X es 1, si le sacas raíz sigue siendo 1. El valor de B es el que está debajo de la Y. El que está debajo de la Y es 4, pero si le sacas raíz es 2. Y por lo tanto, tu curva paramétrica, o sea, esta elipse, te va a quedar de la forma x igual a coseno de t y y igual a 2 seno de t más 1. Y el valor de t está entre 0 y 2pi. Y listo. Ahí está resuelto el literal C, chicos. El ejercicio número 3 me habla de superficies y lo que me pide es que busques en el plano tridimensional o en el espacio las siguientes superficies. Y me dan varios literales. El literal A me pide que grafique esta superficie. Entonces tú tienes que saberte las ecuaciones de todas las superficies. Esfera, hiperboloide, de una hoja, dos hojas, paraboloide elíptico, hiperbólico. Todas esas figuras tienes que aprendértelas, y esta ecuación de aquí no es nada más que la gráfica de o la ecuación de un elipsoide. ¿Sí? La ecuación de un elipsoide. Este elipsoide tiene centro en 3, 3, 1. O sea, te mueves 3 en X, voy a ponerlo por aquí, 3 en X, te mueves 3 en Y, voy a ponerlo por acá, y también te mueves 1 en Z. Entonces voy a ponerle ese 1 en Z por aquí. Y listo, de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí está el centro de la figura, tú lo que vas a hacer es dibujar aquí otro plano tridimensional. ¿Sí? Así como los que hemos estado resolviendo. Entonces, como aquí está el centro, este va a ser mi nuevo origen. Este es el centro, este va a ser mi nuevo origen. Entonces, trazo el eje Z para arriba, pero este sería un eje Z'. Obviamente, para abajo va a ser la parte negativa. A partir de aquí del centro trazo el nuevo eje Y,
que vendría a ser un eje Y', y la parte de acá sería el eje negativo, obviamente. Aquí le ponemos Y', y de manera inclinada el eje X. Y para acá la parte negativa. Entonces este sería mi nuevo eje X, que le vamos a llamar X'. Listo. Entonces aquí está el centro de la figura. A partir de aquí tú empiezas a dibujar esta figura. Esta es la gráfica de un elipsoide. Entonces tú tienes que saber cuál es la figura, cuál es el elipsoide, cómo es el elipsoide. ¿Cómo lo graficas? Pues aquí te dice claramente que debajo de la X está el 4, entonces este 4 le sacas raíz, te queda 2. Entonces en el eje X te mueves 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Es decir, de esta forma. 2 para acá y 2 para acá. ¿Sí? En el eje Y te mueves a este valor de 9, le sacas raíz, te quedaría 3, entonces te mueves 3 para acá al frente y 3 para acá atrás. A ver, caería aquí, justamente aquí caería. Sí, porque este punto, recuerda que este punto de aquí, el punto C, tiene centro en 3,3,1. Entonces en Y estás en 3. Aquí estás en el punto 3. Si te mueves 3 para acá, vas a caer exactamente, bueno, no sería aquí. O sea, sería aquí, pero cuidado, este punto no está encima de este eje de rojo. O sea, no está encima y encima del eje rojo, sino que está una unidad hacia arriba, porque recuerda que en el eje Z nos movimos uno hacia arriba. Mira, aquí está el centro, uno hacia arriba. Entonces este punto en realidad está encima, o sea, está una unidad encima de este eje de rojo. Entonces mira, unimos estos 4 puntos y se me forma esta elipse de aquí. ¿Sí? Listo, y debajo de la Z te dice aquí el valor de 4, pero tú le sacas raíz y te queda 2. Entonces, a partir del centro te mueves 2 hacia arriba. Si aquí estabas en 1, aquí en el centro estás en el punto 1, entonces acá va a estar en el punto 3. Te mueves 2 hacia arriba y te mueves 2 hacia ¿dónde? Hacia abajo. Entonces vas a caer por acá. ¿Sí? Entonces aquí estás en el punto 1. Si te mueves 2 hacia abajo vas a quedar ¿en dónde? En menos 1, ¿verdad? Eso también tienes que tener en cuenta, tienes que tener cuidado. Ya, y bueno, podemos hacerlo aquí un poquito más cerrado para que no se vea así. O sea, para que coja la forma del elipsoide. No lo voy a poner tan acá arriba, sino que lo voy a poner más o menos por aquí. Y también aquí, por aquí así. O sea, aquí estaría el punto 3. Y por aquí estaría el punto menos 1, aquí cortando. Entonces unimos estos puntos y ahí pueden darse cuenta que se va a formar lo que es nuestro elipsoide. Hay que darle la forma también, ¿no? Hay que darle la forma del elipsoide. De esa manera. ¿Ya? Y listo, ahí tenemos a nuestro elipsoide, chicos. Obviamente recuerden que esto no es un gráfico perfecto, ¿sí? Simplemente es un bosquejo. Aquí podemos hacerlo un poco más curvo para que se vea un poco mejor. De esa manera. Y listo, ahí tenemos a nuestro elipsoide, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. El literal C me pide que haga el gráfico de esta superficie, x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 más 1 menos z igual a 0. Entonces, para poder graficar esta superficie, primero voy a acomodar, por ejemplo, esto de aquí, 1 menos z se puede escribir como menos z menos 1. Y este menos z menos 1 lo paso acá al otro lado, porque está igualado a 0, lo paso al otro lado y me va a quedar la siguiente ecuación. Z menos 1 igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4. Esa es la ecuación que nos queda. Y ustedes tienen que identificar qué clase de figura es esta de aquí, qué clase de superficie. Esto de aquí no es nada más que un paraboloide. Un paraboloide elíptico. ¿Sí? Donde el centro va a estar ubicado en 2,1. Ese es el centro. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar al centro. Va a estar aquí en X se mueve 2 unidades por aquí.
En Y también se mueve 2 unidades, por acá lo voy a poner. Y en Z se mueve 1 unidad, la voy a poner por aquí. ¿Sí? Entonces a partir de este punto yo dibujo el paraboloide paraboloide elíptico. Entonces, ¿cómo dibujo esta figura? Pues simplemente tengo que hacer una traza, con una traza suficiente porque yo ya sé que esto es un paraboloide. Entonces hago la traza, por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, aquí te va a quedar z menos 1 igual, aquí esto se hace 0 y te va a quedar sería menos 2 al cuadrado, sería 4, más y menos 2 al cuadrado sobre 4. Y entonces me queda esta curva de aquí. Y esta curva no es nada más que una parábola. Una parábola que tiene centro en Y2, perdón, una parábola que tiene vértice en 2 y 1 en Z. Es decir, aquí mismo está el vértice. O sea, a partir de aquí nosotros vamos a hacer el gráfico, a partir del centro o del vértice del paraboloide elíptico, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué tipo de gráfica es? Una parábola cóncava hacia dónde? Cóncava hacia arriba porque la y está positiva. Listo, y entonces esta curva, ¿qué tipo de figura es? Es una parábola cóncava hacia dónde? Hacia arriba porque el positivo está en la y. Entonces, a partir de este punto, tú dibujas una parábola cóncava hacia arriba, de esa forma. Y como tú ya sabes que esto es un paraboloide elíptico, entonces simplemente te tocaría unir estos dos puntos de manera elíptica y ya podrías hacerle este efecto, ¿no? Como de paraboloide elíptico, así. Simplemente es por diseño, ¿no? Lo puedes arreglar un poco de esa forma. Y listo, ese sería el gráfico del literal B. Simplemente nos piden hacer un bosquejo, no es el gráfico exacto. Si me pedirían hacer el gráfico correcto, entonces ahí sí habría que tener mucho más cuidado al momento de graficar estas figuras. Listo, entonces así es como se resuelve el literal B. Bien, el ejercicio C me pide que grafique esta superficie. Menos x menos 3 al cuadrado sobre 4, menos y menos 3 al cuadrado sobre 4, menos z menos 1 al cuadrado sobre 2, igual a 1. A ver, entonces, ¿qué pasa si yo esto de aquí lo multiplico por menos? Toda la ecuación la multiplico por menos, entonces me va a quedar x menos 3 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado sobre 4 más z menos 1 al cuadrado sobre 2 igual a menos 1. Me queda esta ecuación de aquí. Entonces tú tienes que preguntarte qué tipo de superficie es. Puede ser un esfero, un elipsoide, un paraboloide, elíptico, hiperbólico. ¿Cuál es? ¿Qué figura es? Entonces a simple vista, tú te puedes dar cuenta que no es ninguna superficie. ¿Por qué? A ver, mira, intenta reemplazar cualquier valor de x, y, z, o sea, cualquier punto, reemplaza cualquier punto x, y, z, tal que al sumar estos tres valores, el resultado te dé menos 1. ¿Qué punto puede cumplir eso? ¿Qué punto x, y, z, tal que al reemplazarlo en esta ecuación, toda esta suma te da como resultado menos 1? ¿Cuál? Ningún punto. ¿Sí? Ningún punto. Por lo tanto, quiere decir que no hay ninguna superficie. ¿Sí? Es decir, esa no es la ecuación de ninguna superficie. El ejercicio 4 me habla de superficies cilíndricas. Lo que me pide es que bosqueje en el plano tridimensional y obtenga la parametrización de, literal A me dice, el cilindro que tiene como ecuación z igual a 2 menos x cuadrado. Entonces tengo que hallar, bueno, vamos a graficar este cilindro y vamos a obtener su parametrización. Y también me piden que determine la generatriz de este cilindro y su parametrización. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. A ver, voy primero a graficar esta figura. ¿Sí? El gráfico vendría a ser de esta forma. No es nada más que, a ver,
Si lo observo en dos dimensiones, esto de aquí vendría a ser una parábola cóncava hacia abajo y subida 2 unidades, es decir, vendría, y en el plano ZX, es decir, vendría a ser de esta forma. ¿Sí? Y ahora, pero como tú quieres una superficie, esta curva tú la estiras con respecto al eje que falta, que sería la Y. Entonces, si esta curva, esta parábola, tú la estiras con respecto al eje Y, te va a quedar una figura de la siguiente forma. ¿Sí? Te va a quedar esa figura. Entonces, este de aquí es el gráfico de un cilindro paraboloide. Este de aquí es el gráfico de un cilindro parabólico. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es la generatriz del cilindro? La generatriz vendría a ser esta línea que ustedes observan aquí. Le vamos a poner G. Entonces, la generatriz no es nada más que una recta. ¿Sí? Y para hallar la ecuación de una recta o de la generatriz, tú sabes que es x igual a x0 más a por t, y igual a y0 más b por t y z igual a z0 más c por t. Lo que vamos a hacer es parametrizar la generatriz, porque aquí me dice determine la generatriz y su parametrización. Entonces, el punto x0, y0 y z0 podemos escoger que es este punto de aquí, que vendría a ser el punto de coordenada 0,0,2. Y para hallar al vector directriz, podemos escoger otro punto que esté en esta misma línea. Por ejemplo, podría ser el punto 0,1,0. Perdón, 0,1, 0,2. 0,1,2. Ese punto podríamos escoger, un punto que esté en esta misma recta. Entonces, si yo resto este punto menos este punto, vamos a llamarle punto Q, este punto P, lo que se nos va a formar, si yo hago la resta, es el vector directriz de la recta. Entonces, el vector directriz va a ser igual al punto Q menos el punto P, y eso va a ser igual a 0,1,0. Ese es el vector directriz. Por lo tanto, la generatriz parametrizada quedaría como x igual, reemplacen, ¿no? x0 más a por t sería x igual a 0. Sería y igual a 0 más b por t sería y igual a t. Y z igual a 2 más c por t, pero c vale 0, entonces nos quedaría de esa forma. Y listo. Esa es la generatriz de este cilindro parabólico parametrizada. Ahora, lo que me piden también parametrizar es el cilindro, o sea, hallar la ecuación paramétrica de este cilindro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí? A ver, la ecuación de este cilindro es z igual a 2 menos x cuadrado. Por lo tanto, si este x cuadrado lo mando para acá y el z lo mando para acá y ordeno, me va a quedar lo siguiente: x cuadrado igual a menos z menos 2. ¿Sí? Perdón. Sí, está bien, z menos 2. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí no es nada más que la ecuación de una parábola. La ecuación canónica de una parábola. En donde tú dices que t es igual a x y por lo tanto entonces te queda aquí t cuadrado igual a menos z menos 2. Si despejas la z te queda 2 menos t cuadrado. Entonces ya tienes que la x vale t, ya tienes que la z es igual a 2 menos t cuadrado. Pero si tú te das cuenta, la variable y también está cambiando. Mira, mientras el cilindro se desplaza para acá, en el eje y se está moviendo el cilindro parabólico, ¿no? Mira, se está moviendo para acá. Eso quiere decir que a la variable y tú le pones otra letra, por ejemplo, una letra U, ¿sí? Y por lo tanto el cilindro parametrizado quedaría de la siguiente forma: x igual a t, y igual a u y z igual a 2 menos t cuadrado. Y esa es la ecuación paramétrica del cilindro. Si ustedes desean, pueden en un graficador
comprobar, ¿no? Que en realidad esto es un cilindro. Si quieres ponerlo en un graficador, ¿cómo debes hacerlo? Debes escribir lo siguiente. Por ejemplo, si utilizas GeoGebra, debes poner R de U, de T, U, R de T, U, igual, y pones la componente en X que vale T, la componente en Y que vale U, y la componente en Z que vale 2 menos T cuadrado. Así lo escribes en cualquier programa y el resultado te va a salir esta gráfica que hemos hecho, chicos. Así es como se resuelve el problema 4, literal A. Listo, el literal B me dice lo mismo. Me dan el cilindro que tiene esta ecuación y me piden determine la generatriz y su parametrización. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es graficar este cilindro. Si tú te das cuenta, esto de aquí es el gráfico de una elipse. Por lo tanto, el cilindro va a ser un cilindro elíptico. O sea, la base del cilindro va a ser una elipse. Entonces, grafiquemos esta elipse. Date cuenta que la elipse está en el plano XY. El centro de la elipse va a ser el punto 4, 3. Entonces te mueves 4 en X. Voy a poner que por aquí está el 4. Y 3 en Y. Es decir, por aquí va a estar el 3. En Y, ¿no? Entonces aquí va a estar el centro de esa elipse. ¿Cómo graficas la elipse? Aquí te dan debajo de la X el punto 4. Le sacas raíz, te queda 2, es decir, en el eje X, pero a partir de este punto, ¿no? El eje X es así inclinado, entonces a partir de este punto te mueves 2 hacia el frente, llegarías acá hasta el punto 6, y 2 hacia atrás, llegarías hasta acá al punto 2, de esta forma, ¿no? Aquí llegarías al punto 2 y acá llegarías al punto 6. Bueno, aquí me faltó hacer un poquito más largo esta parte de aquí. Y aquí llegarías hasta el punto 6, de esta forma. ¿Sí? Y en el eje Y, debajo de la Y, está el 16, le sacas raíz, te queda 4. Es decir, en el eje Y te mueves, por ejemplo, pero a partir del centro, ¿no? Aquí está el centro. El eje Y es de manera horizontal, te mueves 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Si te mueves 4 para la izquierda, vas a llegar acá hasta el punto menos 1. ¿Por qué hasta el menos 1? Porque aquí estás en el punto 3. Aquí está el centro, ¿no? Te mueves hasta acá el punto 3. Que te mueves 4 hacia atrás y vas a llegar hasta acá al punto menos 1. Por aquí va a estar. ¿Sí? Y te mueves 4 hacia el frente. Si aquí estás en 3, te mueves 4, vas a llegar hasta el punto 7, ¿no? Por aquí. Y entonces unes esos 4 puntos y se te forma tu elipse, ¿no? De esta manera. Bueno, aquí me salió un poco mal, voy a borrar. Debería ser de esta forma. Listo, ahí tenemos a la elipse. Ahora, esa elipse, ¿qué debes hacer con esa elipse? Estirarla. Estirarla con respecto al eje que falta, en este caso falta el eje Z. Entonces tú le estiras, por ejemplo este punto de aquí, lo estiras con respecto al eje Z, y todos estos puntos los estiras. Por ejemplo, este de aquí lo estiras por aquí, este de aquí lo estiras hasta un poco más arriba, para darle la forma, ¿no? Creo que me pasé un poquito menos. Es para que quede bien el gráfico. Y pues, este punto de acá lo pones hasta por aquí más o menos. Vamos viendo qué tal sale, está por ahí. Y entonces unes estos puntos. Debería ser un poquito más arriba. Por aquí y por acá. Y ahí tenemos a nuestro cilindro elíptico. ¿Sí? Date cuenta que en este caso el cilindro es totalmente cerrado, pero la base es una elipse. Esa es la diferencia. ¿Cuál va a ser la generatriz? La generatriz va a ser esta altura que está aquí. Esa es la generatriz de un cilindro. Entonces vamos a parametrizar esta generatriz y luego parametrizamos todo el cilindro. Es decir, para parametrizar esta generatriz tú tienes que parametrizar esta recta. Sí, esa vendría a ser la generatriz, ¿no? Entonces esta recta de aquí
eh, tiene como ecuación x igual a x0 más a por t, y igual a y0 más b por t, z igual a z0 más c por t. ¿Sí? A ver, necesitamos un punto que pase por esta recta y necesitamos al vector directriz de esta recta. ¿Sí? El vector directriz de esa recta, recuérdense que un vector se lo halla con dos puntos, pero como este vector es totalmente vertical, y no solo vertical, sino que es paralelo al eje Z, ¿sí? Date cuenta, esta recta es paralela al eje Z, entonces este vector es paralelo al eje Z. Por lo tanto, su vector directriz va a ser 0,0,1. Ese va a ser el vector directriz de esta recta. Ahora, ¿qué punto podemos escoger? Por ejemplo, podemos escoger este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Serían en X vale 4, en Y vale 7 y en Z vale 0. ¿Sí? Listo, entonces la generatriz parametrizada quedaría como X igual a 4, Y igual a 7 y Z igual a T. Listo. Esa es la ecuación de la generatriz de este cilindro elíptico, ¿no? Ya. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es parametrizar todo el cilindro. Todo el cilindro lo vamos a parametrizar. ¿Sí? Entonces, como este cilindro tiene la base una elipse, entonces tú lo primero que tienes que hacer es parametrizar la elipse. ¿Sí? ¿Cuál es la paramétrica de una elipse? X igual a por coseno de t más h y y igual a b por seno de t más k. ¿Sí? Y también porque, a ver, le pongo aquí x y y porque esta elipse está en el plano xy. ¿Sí? Entonces, nuestro centro, el centro de la elipse, ¿cuál es? Aquí está, 4 y 3. Entonces ese sería el valor de h y k. H vale 4 y k vale 3. Y el valor de a es el que está debajo de la x. Entonces debajo de la x está el 4, le saco raíz, sería 2. Y el valor de b es el que está debajo de la y, que sería 16, pero le saco raíz, sería 4. Por lo tanto, este cilindro quedaría parametrizado de la siguiente forma: x igual a 2 coseno de t más 4, y igual a 4 seno de t más 3, y por último la z. Si tú te das cuenta, la z también está variando porque este cilindro está estirándose con respecto al eje z, ¿sí? Se está estirando. Entonces la z, como también está variando, le pones una nueva letra o un nuevo parámetro que sería u, y por lo tanto esta sería la parametrización de nuestro cilindro elíptico. Bien, el literal C es muy similar. Me dan este cilindro, y menos 2 al cuadrado menos z menos 2 al cuadrado igual a 4, y lo que me piden es hallar la generatriz y que parametricemos el cilindro. Sí, entonces si esta ecuación yo la divido para 4, me va a quedar y menos 2 al cuadrado sobre 4 menos z menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y si tú te puedes dar cuenta, esto de aquí no es nada más que la ecuación de una hipérbola. Por lo tanto, nuestra superficie va a ser un cilindro hiperbólico. ¿Sí? Entonces, grafiquemos esta hipérbola. Esta hipérbola me dicen que tiene centro en 2 en y y 2 en z. Es decir, va a tener centro por aquí. A ver, voy a poner aquí 2 en y por acá 2 en z. ¿Sí? Entonces aquí va a estar el centro de la hipérbola. Ya, voy a hacer algo que ya hemos hecho anteriormente. Aquí en este punto voy a dibujar un nuevo plano.
Entonces el eje Z, Z' iría hacia arriba, la parte negativa iría hacia abajo. Es para que el gráfico sea mucho más rápido de hacer. El eje Y, el nuevo eje Y sería para acá, y por lo tanto para acá su parte negativa. Este sería Y', y el eje el eje X debería ser de esta forma. Y para acá la parte negativa. Entonces aquí está X', que vendría a ser el nuevo eje X. Listo, entonces aquí está el centro de la hipérbola. Por lo tanto, te dice que debajo de la Y está el 4. Debajo de la Y está el 4. Quiere decir que si tú le sacas raíz te queda 2. Por lo tanto, a partir del centro te mueves en el eje Y, pero en el nuevo eje, en el eje Y', te mueves 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces te mueves 2 para acá y pongámosles 2 para acá. A ver. Caería exactamente aquí. Justo en el eje Z. Sí, porque mira, date cuenta que aquí en el eje Y estás en el punto 2. Si te mueves 2 para la izquierda, vas a caer exactamente aquí en el eje Z. Y te mueves 2 para acá a la derecha. Es decir, por aquí estarías en el punto 4. ¿Sí? Entonces, aquí trazamos nuestra hipérbola. Esta hipérbola va a ser una hipérbola horizontal de la siguiente forma. A ver, voy a hacerla más pequeña para que se vea mejor al momento de estirarla. Entonces, la hipérbola va a ser de esta forma y acá también de esta forma. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues estirar estas hipérbolas con respecto al eje que falta. ¿Cuál es el eje que falta? El eje X. Entonces, estas hipérbolas las estiras con respecto al eje X, como el eje X de manera inclinada. Entonces estas hipérbolas hay que estirarlas de manera inclinada, es decir, de esta forma. Para acá también. Y este punto de aquí también. Por lo tanto la hipérbola va a quedar así, de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya queda una especie como que de cilindro. Déjenme arreglar un poco esto de aquí para que se vea mejor. Sí, va a quedar de esa forma. Y lo mismo vamos a hacer acá en el otro lado. Entonces, al momento de estirarla con respecto al eje X, se va a formar algo como esto. ¿Sí? Listo, miren, ahí tenemos lo que es el cilindro hiperbólico, ¿no? Cilindro hiperbólico. Listo. ¿Cómo se parametriza un cilindro hiperbólico? Pues tú primero lo que tienes que hacer es parametrizar a la hipérbola, pero esta hipérbola está en el plano ZY. Entonces la hipérbola, si tú recuerdas, te va a quedar parametrizada de esta forma. La Y, en este caso, tú la vas a cambiar por A coseno hiperbólico de T más, sería más K. Y la Z tú la cambias por B seno hiperbólico de T más L, donde H y K va a ser el centro. Aquí te dice que el centro es 2,2, entonces K vale 2 y L vale 2. El valor de A y de B son los que están debajo de cada eje. Por ejemplo, el valor que está debajo de la Y es 4, por lo tanto le sacas raíz, te queda 2. El valor que está debajo de la Z vale 4, le sacas raíz, también vale 2. Por lo tanto, la paramétrica te va a quedar Y igual a 2 coseno hiperbólico de T más 2 y Z igual a 2 seno hiperbólico de T más 2. Y como nosotros esta hipérbola la estamos estirando con respecto al eje X, entonces está variando en el eje X, por lo tanto X le ponemos una nueva variable que es la variable U. Y listo, esta es la paramétrica de nuestro cilindro hiperbólico, chicos. ¿Sí?
Entonces, para poder parametrizar la generatriz, ¿cuál es la generatriz de este cilindro? Vendría a ser como que la altura de este cilindro, que vendría a ser esto que está aquí. O sea, esta recta que está aquí vendría a ser la generatriz. ¿Sí? Y entonces, bueno, esa parte de ahí se las dejo ya para ustedes para que puedan hallar la generatriz, es decir, la ecuación de esta recta de forma paramétrica, ¿sí? Para que practiquen. Cualquier duda que tengan, escriban aquí en los comentarios que yo responderé inmediatamente, chicos. Para el ejercicio número 5, el tema es parametrización de las curvas. Bueno, lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? El literal A me pide determinar la parametrización de la curva C, la cual es la intersección de la superficie S1 y el plano S2. Es decir, vamos a intersectar esta superficie S1 con el plano S2 y eso me forma a la curva C. Y esta curva C es la que tienen que parametrizar. Solamente vamos a trabajar en el primer optante, ¿sí? Por lo tanto, a ver, la curva S1, si ustedes se dan cuenta, no es nada más que una parábola cóncava hacia abajo y subida una unidad en el plano ZX, es decir, va a ser una parábola de esta forma. Corta aquí en el punto 1 y acá también corta en los puntos 1 y menos 1. Ahora, esta parábola tú tienes que estirarla porque es una superficie. Tienes que estirarla con respecto a la variable que falta, que sería la variable y. Y entonces al momento de estirarla, te va a quedar una figura de esta forma. Sí, lo hago con regla para que quede bien, ¿no? Y este punto de acá también lo estiramos. Y por lo tanto su gráfico va a ser de esta forma. Y ese es el gráfico de la superficie S1. Ahora, el plano, acá me dicen ya que S2 es un plano. El plano 2z menos y igual a 0. Si ustedes despejan la z o la y, me queda que z es igual a y sobre 2. Y esto de aquí no es nada más que un plano inclinado. Un plano inclinado que pasa por el eje X. En otras palabras, eso de ahí no es nada más que un plano que tiene la siguiente forma. Si voy a hacer aquí el gráfico. De esta forma, a ver, sería el plano así. Y aquí sería inclinado para que tome la forma de un plano. ¿Sí? Listo. El plano no es vertical, el plano es un plano inclinado. ¿Sí? Aquí podemos darle este efecto para que puedan ver que es totalmente inclinado el plano, ¿no? De esa forma. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cuál es la intersección entre el plano y la curva S2? La intersección pues va a ser, pues tienes que imaginarte, a ver, tienes un cilindro parabólico y lo estás cortando con un plano inclinado. Entonces, ¿qué te va a quedar en la intersección? Pues aquí puedes ver este punto de intersección y este plano pues va a cortar al cilindro de esta forma. Aquí se va a formar una especie de parábola inclinada, ¿no? ¿Sí? Y esa vendría a ser la intersección entre el plano con la superficie S1. Y esta es la curva C, la cual hay que parametrizar. Ahora, analíticamente tenemos que intersectar a la superficie S1 y a la superficie S2. La superficie S1 es z igual a 1 menos x cuadrado y la superficie S2 es 2z menos y igual a 0. ¿Cómo intersecto? Esta z la reemplazo acá abajo y me va a quedar 2 por 1 menos x cuadrado menos y igual a 0. Entonces aquí pues
multiplico 2 menos 2x cuadrado, igual esta y la paso acá al otro lado. Este 2 lo paso acá a restar, me va a quedar menos 2x cuadrado igual a y menos 2, ¿sí? Y aquí ya pueden darse cuenta que esta es la gráfica de una parábola, ¿no? Esta es la ecuación de una parábola, ¿sí? Pero voy a arreglarla, voy a llevarla a su forma canónica, es decir, me va a quedar x cuadrado igual a menos 1/2 de y menos 2. Y listo, aquí ya la tengo de forma canónica. ¿Para qué la llevo a forma canónica? Para poder parametrizarla. ¿Cómo la parametrizo? Yo digo que si x es igual a t, entonces reemplazo esa t aquí, me va a quedar t cuadrado igual a menos 1/2 de y menos 2 y despejo la y. Si yo despejo la y, me va a quedar que la y va a ser igual a 2 menos 2t cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo cuánto vale x, ya tengo cuánto vale y por lo tanto ya puedo reemplazar en la z. ¿Dónde? En las ecuaciones que están acá al inicio. Puedo reemplazar aquí z igual a 1 menos x cuadrado o acá 2z menos y igual a 0. Preferible la ecuación de arriba, mucho más sencillo. Entonces z es igual a 1 menos x cuadrado, pero la x vale ¿cuánto? T, entonces sería 1 menos t cuadrado. Y listo, por lo tanto la curva paramétrica, o sea, la curva C de forma paramétrica sería x igual a t, y igual a 2 menos 2t cuadrado y z igual a 1 menos t cuadrado. Y la variable t va de dónde a dónde. A ver, si a la x le doy el valor de t, eso quiere decir que la t, miren, en el eje x, la t va a ir de 1 a menos 1. En otras palabras, la t va de menos 1 a 1. Y listo, esa es la paramétrica de esa curva de intersección entre S1 y S2. Bien, el literal B es muy similar, me dice determine la parametrización de la curva C, la cual es la intersección de la superficie S1 y el plano S2. Y vamos a graficar solo en el primer octante, o sea, la paramétrica solo en el primer octante. Listo, entonces si ustedes hacen el gráfico de esta superficie S1, eso de ahí va a ser una parábola cóncava hacia abajo y subida a 4 unidades, es decir, va a estar aquí en el punto 4 y la parábola va a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces esta parábola la estiro con respecto al eje Y, porque es el eje que falta, y me va a quedar una gráfica de esta forma. Listo, ahí tenemos a esa gráfica, ¿no? Aquí corta por el punto, a ver, ¿cómo hallamos estos puntos de aquí? Pues simplemente cuando la z vale 0, si z vale 0, te va a quedar 4 menos x cuadrado sobre 4 igual a 0. Y ya, pues te va a quedar aquí x cuadrado sobre 4 igual a 4. Te queda x cuadrado igual a 16, por lo tanto la x vale más menos 4. Entonces este sería el punto menos, perdón, este sería el punto 4 positivo y el de acá el 4 negativo. ¿Sí? Listo, ahí tenemos a esa curva. Y ahora si graficamos al plano x más y igual a 6, ese viene a ser un plano inclinado, pero el plano viene a ser de la siguiente forma. A ver. Por ejemplo, cuando le dan el valor, si x vale 0, la y vale ¿cuánto? Vale 6, va a pasar por ejemplo por aquí. Voy a poner aquí que está el 6, ¿sí? Para que se vea bien. Y cuando la y vale 0, me queda que la x vale 6, es decir, va a pasar por acá. Voy a poner acá el 6. Entonces, si yo uno estos dos puntos, se va a formar una recta. Aquí la alargo. Y la hago salir por acá. Y entonces aquí se me va a formar, si la recta yo la estiro, se forma lo que es el plano, ¿no?
Bueno, aquí ya me salió un poquito grande. No importa. Va a llegar por allá y aquí tracémosles así. Ya, por ahí tracemos. ¿Ya? Ahí nomás. Ahí tenemos al plano x más y igual a 6. Ese sería el plano inclinado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la intersección entre este plano inclinado y este cilindro parabólico? Pues muy sencillo, aquí tú te puedes dar cuenta que se intersectan en este punto, acá también se intersectan en otro punto, y tienes que imaginarte, tienes un cilindro parabólico, ¿sí? Un cilindro parabólico de esta forma, y lo cortas con un plano inclinado. ¿Qué te va a quedar en la intersección? Pues te va a quedar una parábola que tiene esta forma. Y esta vendría a ser la curva C, que es la curva de intersección entre el plano inclinado con ese cilindro parabólico. Ahora lo que debemos hallar es la paramétrica de esa parábola inclinada. Entonces nosotros tenemos dos ecuaciones, que z es igual a 4 menos x cuadrado sobre 4 y que x más y es igual a 6. Por lo tanto, si queremos parametrizarla, decimos, a ver, ¿qué pasa si x vale t? Entonces la y la despejas de aquí, te va a quedar 6 menos x, que sería 6 menos x, pero la x vale t. Y la z va a ser igual a 4 menos x cuadrado, pero eso sería t cuadrado sobre 4. Y listo, aquí tenemos a la paramétrica de esa curva C. ¿Sí? Y el valor de t, ¿de dónde a dónde va? Como nosotros queremos solamente en el primer octante, entonces como la t es igual a la x, entonces tú miras en el eje x, tu curva va a ir desde 0 hasta este punto que está aquí, mira, este punto de aquí, que sería de 0 hasta ¿dónde? Hasta 4. Entonces la t va de 0 hasta 4. Y prácticamente estaríamos trabajando solamente con la mitad de la parábola. La mitad de la parábola, nada más. ¿Sí? Y listo, esta es la parametrización de ese cilindro parabólico, chicos. Bien, el ejercicio 6, literal A, me pide dibujar el sólido Q limitado por los planos x menos y más z igual 0, y más z igual 2 y z igual 0, y todo eso lo vamos a graficar en el primer octante. ¿Sí? Entonces, a ver, primero vamos graficando el más sencillo de todos, que vendría a ser z igual 0, que eso no es nada más que el plano XY. Entonces voy a graficar aquí al plano XY, que es el más sencillo de todos, ¿no? Este vendría a ser el plano z igual a 0. ¿Sí? Luego, a ver, vamos graficando primero. Primero vamos graficando al plano y más z igual a 2. ¿Sí? A este plano de aquí. Para poder graficar ese plano, primero hay que graficar una recta. Es decir, voy a graficar esta recta, y más z igual a 2, en el plano YZ. Esa recta vendría a ser de esta forma. Ya, vamos a hacerla bien para que quede bien hecho el gráfico. Le puse 2,5, acá también. Es para que esté todo bien graficado, ¿no? Entonces aquí dibujo esa recta en el primer. Solamente voy a trabajar en el primer octante, ¿sí? Como dice el problema. Entonces dibujo esta recta de esta forma. Y esa recta tengo que estirarla con respecto al eje X, porque es el eje que falta. ¿Sí? Entonces, si yo estiro esta recta, su gráfico me va a quedar algo como esto. ¿Ya? A ver. Acá igual, le estiro. Y el gráfico de este plano va a quedar algo como esto.
¿Ya? Entonces ahí pueden observar que nosotros tenemos un plano inclinado, ¿no? Voy a hacer estas líneas segmentadas para que se pueda observar mejor que es un plano inclinado. Entonces este plano que está aquí viene a ser el plano y más z igual a 2. ¿Sí? Y por último tengo que graficar a este plano, que es un poco más complicado. X menos y más z igual a 2. Esto de aquí no es nada más que un plano inclinado. Por ejemplo, si nosotros hacemos que z valga 0, me va a quedar x menos y igual a 0, y por lo tanto me queda y igual a x. Es decir, grafico primero la recta y igual a x, que esa es la recta identidad que ustedes conocen. Entonces esa recta va a tener esta forma, pasa por el origen, ¿no? ¿Ya? Así va a ser la recta, pero el plano que debemos dibujar nosotros es un plano inclinado porque está incluida la variable z. Es decir, el plano que vamos a dibujar tiene que tener esta forma inclinada. Ya, a ver, a ver, voy a ponerla así para que se vea bien. Y acá también de esta forma. ¿Ya? Hay que tratar de hacer bien el gráfico, ¿no? Tratan de dibujar bien lo que mejor puedan el gráfico. Ya, entonces ahí tenemos el plano inclinado. Este vendría a ser nuestro plano x menos y más z igual a 0. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el sólido de intersección? ¿Sí? ¿Qué es lo que queda en la intersección? En la intersección entre todos, ¿no? Como me dicen que trabaje en el primer octante, entonces quiere decir que solamente vamos a trabajar en esta parte de aquí al frente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí los dos planos, en este punto y en este punto se intersectan. ¿Sí? Se va a formar algo como esto, una recta de intersección aquí entre los dos. Y el sólido de intersección va a ser esta figura que ustedes observan aquí, que es como una especie de tetraedro. ¿Sí? Esta figura que ustedes observan aquí. ¿Ya? La voy a dibujar acá aparte para que puedan observarla un poco mejor. Vendría a ser algo como esto. A ver, voy a dibujar con los colores que tiene cada cosa, ¿sí? A ver, esta línea de aquí vendría a ser una línea de esta forma, ¿sí? Esta línea inclinada de aquí pues vendría a ser de esta forma. Todo lo que queda en la intersección, ya solamente voy a dibujar lo que queda en la intersección. Debería ser de esta forma. Ya. Esta línea de negra que queda en la intersección, esa es la intersección entre los dos planos. Quedaría de esta forma. Esta línea que ustedes observan aquí vendría a ser de esta forma así. Y esta línea que está aquí tiene que estar al mismo nivel de este punto, ¿sí? Es decir, por aquí. Y me queda algo como eso. ¿Sí? Y este vendría a ser nuestro sólido Q, ¿sí? Que vendría a ser como una especie de tetraedro. Aquí voy a hacerle estas pequeñas sombras para que se vea la forma del dibujo, ¿no? Y aquí algo así. Algo que sí tienen que tener mucho cuidado es que en la parte de acá atrás, como solo vamos a trabajar en el primer octante, entonces en la parte de aquí atrás es totalmente plano. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí se forma una especie de triángulo, pero ese triángulo es totalmente vertical. Porque ese plano va a estar, ese triángulo va a estar en el plano ZY, aquí, en este plano de aquí. Entonces en la parte de atrás es totalmente vertical.
Y en las partes aquí laterales sí es inclinado. ¿Sí? Y la base, pues la base va a estar en el plano z igual 0. O sea, la base vendría a ser esto que está aquí. Que eso es totalmente plano en la parte de abajo. El triángulo que está acá atrás, este es el que yo les digo que también es totalmente vertical así. Es totalmente recto. Las partes inclinadas simplemente son estos lados de azul y este lado de rojo de acá. ¿Sí? Y listo, chicos. Así es como se resuelve el literal A. Bien, el ejercicio 6, literal B, lo que me pide es dibujar el sólido Q limitado por la superficie S1 y los planos X igual 0, Z igual 0, Y igual 2 en el primer octante, solamente en el primer octante. Entonces la superficie S1, si tú te das cuenta, es una parábola cóncava hacia abajo y subida a una unidad, es decir, viene a ser una parábola de esta forma. Solamente voy a dibujar este pedazo porque el pedazo de acá vendría a estar en el octante de atrás y yo solamente quiero trabajar en el octante que está aquí al frente, el primer octante. Entonces solamente me quedo con esta parábola. Aquí corta por el punto 1, aquí también por el punto 1. Esa parábola la estiro con respecto al eje que falta, que vendría a ser el eje Y. Entonces me va a quedar algo como esto. De esta forma. ¿Sí? Ahí está dibujada este cilindro parabólico en el primer octante. Luego me dice que también lo corte con el plano X igual a 0. ¿Cuál es el plano X igual a 0? El plano X igual a 0 vendría a ser el plano ZY. Entonces aquí trazo un plano. Este vendría a ser el plano X igual a 0. ¿Qué es lo que hace este plano X igual a 0? Pues si tú dibujas todo el paraboloide, perdón, si tú dibujas todo el cilindro parabólico, este plano X igual a 0 lo que va a hacer es cortarlo por la mitad, tal y cual ustedes pueden observar ahí. Es decir, en la parte de allá atrás, en la parte de acá atrás, lo que va a poner es una tapa aquí, que vendría a ser esta tapa de aquí. Luego me dice también el plano Z igual 0. ¿Cuál es el plano Z igual 0? Vendría a ser el plano XY. Entonces vendría a ser un plano que pasa por aquí, de esta forma. ¿Sí? Este vendría a ser el plano Z igual 0. ¿Qué es lo que hace este plano Z igual 0? Simplemente, como ustedes pueden observar ahí en el gráfico, pone una tapa en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo de este cilindro parabólico, ¿no? Y por último, Y igual a 2, el plano Y igual a 2. Entonces, ¿cómo es el plano Y igual a 2? Pues el plano Y igual a 2 vendría a cortar a la figura en el eje Y, pero en el valor de 2. Voy a ponerlo por aquí. Exactamente aquí mismo voy a ponerlo aquí. Este punto de aquí va a ser el punto 2. Entonces en este punto yo trazo un plano. Es decir, trazo un plano de esta forma. ¿Sí? Para acá arriba. Acá también de esta forma. Y ahí tendría el plano Y igual a 2. De esa forma. Entonces, este viene a ser el plano Y igual a 2. ¿Qué es lo que hace el plano Y igual a 2? El plano Y igual a 2 simplemente lo que hace es poner una tapa en la parte de aquí, en la parte lateral de aquí. Eso es lo que hace el plano Y igual a 2. Y como me dice que solo lo grafique en el primer octante, por lo tanto acá en la parte de aquí también va a haber una tapa aquí. Porque solamente queremos en el primer octante. Aquí también va a haber una tapa. Y ahí la figura va a ser totalmente cerrada. Entonces, ¿cuál es el sólido Q que me están pidiendo? Pues el sólido Q vendría a tener algo como esto, una forma de esta manera. Esta vendría a ser la parte que está en la parte de acá atrás, ¿sí? La tapa de abajo vendría a ser una tapa de esta forma, ¿sí? La tapa de acá atrás, la que está acá atrás,
por el plano x igual 0, vendría a ser una etapa de esta forma. ¿Sí? Y lo demás ya sería la parte del cilindro parabólico, ¿no? Esto que está aquí. De esta forma. ¿Sí? Y listo, miren, este vendría a ser el sólido Q limitado por esas 4 superficies. El ejercicio número 7 se trata de sólidos de revolución. Primero me pide, determine una ecuación de la superficie de revolución que se genera al girar la curva plana dada alrededor del eje que ustedes observan aquí en cada literal. Entonces en el literal A me dan esta función z cuadrado igual a 6x y me dicen que la haga rotar alrededor del eje X. Entonces, ¿qué tienen que acordarse? Que si ustedes hacen rotar alrededor del eje X, la ecuación del sólido de revolución viene a estar dado de esta forma. Z cuadrado más y cuadrado igual a un f de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de un sólido de revolución que gira alrededor del eje X. ¿Sí? Entonces, z cuadrado más y cuadrado, esto no va a cambiar. Simplemente aquí hay que reemplazar una función que está en términos de x. ¿Cuál podría ser esta función? Podrían darme dos funciones. La función z igual a f de x o podrían darme y igual a f de x. ¿Sí? Una de estas dos funciones, ustedes tienen que reemplazarla aquí para obtener la ecuación del sólido de revolución. En este caso me dan lo siguiente, que z cuadrado es igual a 6x. Es decir, si ustedes despejan la z es igual a raíz de 6x. ¿Sí? Y esto de aquí vendría a ser z igual a f de x. ¿Sí? Y esta es la que tú tienes que reemplazar aquí. Por lo tanto, la ecuación de tu sólido de revolución va a ser z cuadrado más y cuadrado igual a f de x al cuadrado. Si esto de aquí tú lo elevas al cuadrado, te va a quedar 6x. Y esa es la ecuación del sólido de revolución que gira alrededor del eje X. En el literal B me piden lo mismo. ¿Cuál es la ecuación del sólido de revolución que gira alrededor del eje X? Y me dan esta curva. Esta curva es la que tú tienes que hacer rotar alrededor del eje X y se te forma tu sólido. Como rotamos alrededor del eje X, la ecuación es z cuadrado más y cuadrado igual a f de x al cuadrado. Y como vimos en la parte anterior, nos pueden dar la curva z igual a f de x o y igual a f de x. En este caso, si yo despejo la y, me queda y igual a 1 sobre x. Y esta es la curva que ustedes hacen rotar alrededor del eje x. Por lo tanto, aquí me dan la curva y igual a f de x. Entonces este f de x lo reemplazo aquí y me va a quedar z cuadrado más y cuadrado igual a 1 sobre x al cuadrado. Y esta es la ecuación del sólido de revolución. O sea, esta curva tú la giras alrededor del eje X y se te forma este sólido que está aquí. En literal C, lo mismo. Dicen que esta curva y igual a coseno de x la hagas rotar alrededor del eje X y se te forma un sólido. Como haces rotar alrededor del eje X, la ecuación es z cuadrado más y cuadrado igual a f de x cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a reemplazar a la función f de x, que vendría a ser y igual a coseno de x. F de x es igual a coseno de x. Por lo tanto, la ecuación me quedaría z cuadrado más y cuadrado igual a f de x al cuadrado, sería coseno cuadrado de x. Y listo. Esa es la ecuación que resulta de girar esta curva alrededor del eje x. El ejercicio número 7, segundo literal, me dice determine el eje y la generatriz de cada una de las superficies de revolución y que las grafique. ¿Sí? Entonces, a ver, me dan esta ecuación, ¿sí? Como me hablan de superficies de revolución,
Entonces hay que llevarlas a la forma que tiene una superficie de revolución. Por ejemplo, este x cuadrado lo mando para acá al otro lado. Y me va a quedar 4y cuadrado más 4z cuadrado igual a 36 menos x cuadrado. Divido todo para 4 y me va a quedar y cuadrado más z cuadrado igual a 9 menos un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? Y listo, ya tengo la ecuación de la superficie de revolución. Entonces tengo y cuadrado más z cuadrado igual a 9 menos un cuarto de x cuadrado. Entonces la parte de acá viene a ser f de x al cuadrado. Eso quiere decir que f de x va a ser igual a la raíz de 9 menos un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la curva que tú tienes que graficar? Puedes graficar, en vez de escribir f de x, tú puedes escribir y o puedes escribir la z, la que te resulte más sencilla de graficar. Por lo tanto, yo voy a escribir que en vez de f de x, escribo z igual a la raíz de 9 menos un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, aquí si yo elevo al cuadrado, me va a quedar, si elevo al cuadrado y ordeno toda esta ecuación, me va a quedar lo siguiente: x cuadrado más 4z cuadrado igual a 36. ¿Sí? Y esto que ustedes observan aquí no es nada más que la ecuación de una elipse. ¿Sí? Es la ecuación de una elipse. Porque si yo divido todo para 4 me va a quedar, perdón, divido todo para 36, me va a quedar x cuadrado sobre 36 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. Y aquí ya tienen a la ecuación de la elipse. Entonces, esta elipse la voy a graficar en el plano zx. ¿Sí? En el eje x te dice que corta en el punto a este 36, le sacas raíz, sería en el punto 6, 6 en x para acá y 6 en x para atrás. Y en z, aquí está el valor de 9, entonces le sacas raíz, te queda 3, 3 para arriba y 3 para abajo. Unes estos puntos y se te forma tu elipse, ¿no? Y ahora, si esta elipse tú la haces rotar, ¿alrededor de qué eje la deberías hacer rotar? Alrededor del eje x, porque aquí estamos trabajando con f de x, entonces rota alrededor del eje x. Es decir, rota alrededor de este eje. Esta elipse la hago rotar alrededor del eje x y se me va a formar lo que nosotros conocemos como un elipsoide. ¿Sí? Aquí pueden ustedes observar que si esta curva la hacemos rotar, se empieza a formar aquí lo que nosotros conocemos como un elipsoide. ¿Sí? De esa forma. ¿Ya? Y entonces ese vendría a ser el gráfico de esta curva que está aquí, ¿sí? Si la trabajamos como una superficie de revolución. Ahora, como este gráfico es un elipsoide, entonces, ¿cuál es la generatriz de un elipsoide? La generatriz de un elipsoide es una elipse. Por lo tanto, esta elipse vendría a ser la generatriz de este elipsoide. Bien, el literal B me da la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a e a la 2x. Entonces esto de aquí es un sólido de revolución. ¿Por qué? Porque tiene esta forma: y cuadrado más z cuadrado igual a f de x al cuadrado, donde f de x al cuadrado es igual a e a la 2x. Eso quiere decir que tu función f de x es igual a e a la x. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú tienes que graficar? Grafica y igual a e a la x o z igual a e a la x. Entonces yo voy a graficar z igual a e a la x. ¿Sí? Entonces, esta gráfica z igual a e a la x viene a ser una gráfica de esta forma. Está en el plano zx, es la función exponencial, y viene a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta viene a ser la curva que tú tienes que hacer rotar. ¿Alrededor de quién la tienes que hacer rotar? Como estás trabajando con f de x, entonces rota alrededor del eje x.
Entonces, si esta curva tú la haces rotar alrededor del eje X, acá en la parte inferior se te va a formar algo como esto. Y a lo que tú la haces rotar, se te va a formar algo como esto. Alrededor del eje X. Obviamente, si la gráfica es simétrica, tanto arriba como abajo, solo que, bueno, aquí simplemente es un bosquejo de la figura, ¿no? Entonces este vendría a ser, aquí le puedes añadir este detalle para que se vea un poco mejor la gráfica. Algo como esto y aquí también hacia adentro, así. ¿Sí? Entonces ahí ya pues se puede observar un poco mejor el gráfico, ¿no? Y aquí pues parece que es desde arriba. Viene desde arriba, así. De esta forma. ¿Sí? Ahí se ve un poco mejor. Listo, ese vendría a ser nuestro sólido de revolución. Ahora, ¿cuál es la generatriz? Pues la generatriz viene a ser la ecuación la ecuación de la curva que nosotros hicimos rotar. La curva que hicimos rotar fue esta de aquí. Z igual a la X. Esa la hicimos rotar alrededor del eje X, por lo tanto esta es nuestra generatriz. ¿Sí? Y listo, ya está resuelto el literal B, chicos. El ejercicio 8 me dice que vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, el literal me dice determine la ecuación en coordenadas rectangulares, sabiendo que R es el radio en cilíndricas, ρ es el radio en esféricas, θ es el ángulo con el eje X, φ ángulo con el eje vertical en esféricas. Listo, entonces me dan esta ecuación, literal A, z igual a r cuadrado por seno cuadrado de θ. Entonces, como yo quiero llevar esto a coordenadas rectangulares, esto lo puedo escribir así, z igual, como r está al cuadrado y seno está al cuadrado, me va a quedar r por seno de θ, todo esto al cuadrado, lo puedo escribir así. Y recuerden que r por seno de θ es igual a ¿quién? A y. Y esta y está elevada al cuadrado. Y lista. Esta es la ecuación en coordenadas rectangulares. Bien, el literal B me dice ρ igual a cosecante de φ por secante de θ. Entonces esta ecuación vamos a llevarla a forma rectangular. Entonces primero vamos convirtiendo, cosecante de φ es 1 sobre seno de φ por secante de θ es 1 sobre coseno de θ. ¿Sí? Entonces si este seno de φ por coseno de θ lo mando acá al otro lado, me va a quedar ρ por seno de φ por coseno de θ igual a 1. Y ustedes tienen que recordar que ρ por seno de φ por coseno de θ, eso es igual a x. Y me queda x igual a 1. Y esta es la ecuación en coordenadas rectangulares, que no es nada más que un plano. ¿Sí? Y por último, tengo el literal C, que es ρ igual a 4 coseno de φ. Entonces, esa ecuación la convierto a coordenadas rectangulares. Para poder hacer eso, multiplico ambos términos por ρ, y aquí me va a quedar ρ por ρ sería ρ cuadrado igual a 4 ρ coseno de φ. Entonces, si ustedes recuerdan, ρ cuadrado, eso es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y esto es igual a 4, y esto de aquí es z. Listo, y esta es la ecuación en coordenadas rectangulares. Listo, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, denle like al video y compartan con sus amigos. Cualquier duda o comentario que tengan, escriban nomás allá abajo, que yo responderé inmediatamente. Y muchas gracias, chicos. Los espero en el siguiente video.